Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Vamos a hablar un poquitito del perdón, vamos a hablar un poquitito del olvido y vamos a hablar del mal. ¿Se puede olvidar el mal? ¿Hay que perdonar el mal? Veamos un ejemplo. El 11 de septiembre, ese fatídico día, cuando el horror en Estados Unidos ya había cedido un poco, los norteamericanos se preguntaron, ¿qué pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Fue un desastre? ¿Fue un crimen? ¿Un acto de guerra? Claro, esto rompió los paradigmas preexistentes. ¿Y por qué había pasado? Y cuando querían saber algo sobre Al Qaeda, los norteamericanos preguntaron, ¿por qué nos odian? Pues hay que hay un pensador norteamericano, Lee Harris, que escribió 2 libros. Uno era Civilización y sus enemigos. Y el otro libro era El suicidio de la razón, que fueron entre las respuestas que más provocaron pensamiento en esa década. La razón para las cuestiones y el fracaso en encontrar respuestas, según Lee Harris, fue que nosotros, en el Occidente, dijo él, habíamos olvidado el concepto de un enemigo. Claro, porque la democracia liberal y la economía de mercado crean un tipo de sociedad determinada, una manera de pensar y una característica de personalidad. Porque en el corazón de este pensamiento está el concepto de que los actores son racionales. La persona que juzga los actos por sus consecuencias y elige la máxima opción. Y en este pensamiento se cree que para cada problema hay una solución y para cada conflicto una resolución. Entonces, para lograr esto hay que sentarse, negociar y pensar y hacer un balance acerca de qué es lo mejor para todos. Y en ese mundo, en esa distopía, en esa utopía, no hay enemigos, solamente conflicto de intereses. Harris decía que un enemigo es simplemente un amigo por el que no hemos hecho suficiente todavía. Pero claro, cuando uno va al mundo real, no todos son democráticos liberales. Porque un enemigo es alguien que está dispuesto a morir para matarte. Y claro, mientras es verdad que el enemigo siempre nos odia por una razón, pero esa es la razón del enemigo, no es la nuestra. ¿Y por qué nos odian? Y Harris responde, nos odian porque somos su enemigo. Cualquiera de lo correcto y lo incorrecto de lo que decía Harris, el punto es profundo. Podemos convertirnos en ciegos de mente, pensar que nuestra forma, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra civilización de ver las cosas es la única forma. O al menos esa es la forma que todos elegirían si se les diera la oportunidad. Pero solamente un completo fracaso por entender la historia de las ideas puede explicar este error. Y es un error peligroso. Veamos, por ejemplo, cuando Moctezuma, el gobernante de los aztecas, conoció a Cortés, que era el líder de la expedición española en el año 1520, él pensó que estaba conociendo a un hombre civilizado de una nación civilizada. Pero ese error le costó su vida. Y en un año ya no hubo más civilización azteca. Porque no todos ven el mundo en la forma que lo hacemos nosotros. Como un pensador, creo que fue Richard Weaver, dijo alguna vez, el problema con la humanidad es que se olvida de leer las actas de la última reunión. En pocas palabras, hay que beber en la historia. Y esto tiene que ver con la parashá de esta semana. Los israelitas escaparon el aparentemente inexorable peligro de las carrozas del ejército egipcio que estaban persiguiendo a los israelitas que se habían ido de Egipto. Había por parte del ejército egipcio una alta tecnología militar. Pero claro, milagrosamente el mar se dividió, los israelitas cruzaron y los egipcios quedaron atrapados en el barro, donde sin poder avanzar o retirarse fueron atrapados por el mar. Y la porción de la Torá habla que los israelitas cantaron una canción y finalmente parecía que ya estaban libres, cuando algo adverso e incluso inesperado sucedió.
porque fueron atacados por un nuevo enemigo. ¿Quién era ese nuevo enemigo? Ese enemigo nuevo eran los amalequitas. ¿Quiénes eran? Era un grupo nómade que vivía en el desierto. Y claro, Moisés instruyó a Josué para que liderara al pueblo a la batalla. El pueblo israelita peleó y ganó. Pero la Torá deja claramente especificado que esta no fue una batalla ordinaria. Está escrito en la Torá que dice: entonces el Señor dijo a Moisés, escribe esto sobre un rollo como algo a ser recordado y asegúrate que Josué lo escuche, porque yo borraré completamente el nombre de Amalek desde los cielos. Moisés construyó un altar y lo llamó El Señor es mi bandera. Y él dijo, la mano está sobre el trono del Señor, el Señor estará en guerra con Amalek por todas las generaciones. Esto es lo que está escrito, ¿no? Entonces, esta es una declaración extraña y se fundamenta por un marcado contraste a la forma en que la Torá habla sobre los egipcios, porque los amalequitas atacaron a Israel durante la vida de Moisés y lo atacaron solamente una vez. Pero en cambio los egipcios oprimieron a los israelitas por un periodo extendido de tiempo, oprimiéndolos y esclavizándolos y empezando un lento genocidio matando a cada niño israelita. Claro, todo el empuje de esta narrativa sugeriría que si una nación se iba a convertir en el símbolo de la maldad, esa nación tenía que ser Egipto. Pero ¿sabes que no fue así? Ocurrió lo opuesto. Y lo opuesto fue lo que era verdad. Y en Deuteronomio, la Torá que dice, no aborrezcas a un egipcio porque fuiste un extranjero en su tierra. Y muy pronto, después, Moisés repite el mandamiento sobre los amalequitas, pero añade un detalle muy importante. Recuerda lo que los amalequitas te hicieron a lo largo del camino cuando saliste de Egipto. Cuando tú estabas cansado y desgastado, te encontraron en el camino y atacaron a todos los que se quedaban atrás. No temían a Dios. Borrarás el nombre de Amalek de debajo de los cielos. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos mandados a no odiar Egipto, pero nunca a olvidar a Amalek? ¿Y por qué la diferencia? ¿Por qué? לשלישי, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכיף, לשמוע
Claro, es importante responder por qué la diferencia. No odiar Egipto, a pesar que nos esclavizaron durante largo periodo de tiempo, y estamos mandados a no odiarlo, pero nunca tenemos que olvidar a Amalek. Entonces, ¿por qué la diferencia? Bueno, vamos a ver y recordar la declaración de los rabinos que está escrita en el Pirkei Avot, que es la ética de nuestros padres. Y ellos dijeron, si el amor depende de una causa específica, entonces la causa termina. Y si la causa termina, termina el amor. Pero si el amor no depende de una causa específica, entonces el amor nunca acaba. Entonces este pensamiento también se aplica al odio, porque cuando el odio depende de una causa específica, el odio se acaba una vez que la causa desaparece. Pero cuando no hay causa y el odio no tiene causa, el odio dura para siempre. Es verdad que los egipcios oprimieron a los israelitas, porque en las palabras del faraón, él había dicho, los israelitas se estaban tornando demasiado numerosos y fuertes para nosotros. En pocas palabras, el odio del faraón provenía del miedo. Los egipcios habían sido atacados y conquistados antes por el grupo conocido como Hyksos, y la memoria de ese período estaba todavía aguda y dolorosa en los egipcios. Pero los amalequitas, sin embargo, no habían sido amenazados por los israelitas. Los amalequitas atacaron al pueblo que estaba cansado, que estaba desgastado, y específicamente a aquellos que se quedaban atrás. En pocas palabras, los egipcios temían a los israelitas porque eran fuertes, pero los amalequitas atacaron a los israelitas porque eran débiles. Veamos en los términos de hoy. Los egipcios eran actores racionales, pero los amalequitas no eran racionales, porque con alguien racional podés negociar la paz. Los pueblos en conflicto eventualmente se pueden dar cuenta que no solo están destruyendo a sus enemigos, sino que se están destruyendo a sí mismos. Y esto es lo que los consejeros del faraón le dicen precisamente al faraón después de las 7 plagas. ¿Tú te das cuenta que Egipto está arruinado? Y entonces ahí viene un punto de inflexión, que es en el que los actores racionales entienden que la búsqueda de los propios intereses se ha convertido en autodestructivo y entonces aprenden a cooperar. Pero con los actores no racionales, esto no es así. Hubo un teólogo, que era un gran pensador, que era Emil Fackenheim, que notó que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desviaban trenes llevando los suplementos del propio ejército para transportar a judíos a los campos de exterminio. Los alemanes estaban tan llevados por el odio que ellos estaban dispuestos a poner su propia victoria en riesgo para poder llevar a cabo el asesinato sistemático de los judíos de Europa. Y como decía este teólogo, este es el mal por el mal mismo. Y los amalequitas funcionan en la memoria judía como el enemigo, como lo había dicho en su momento, como yo lo dije anteriormente, Lee Harris. Pero la ley judía especifica 2 formas completamente diferentes de accionar en relación a los amalequitas. La primera es el mandato físico de hacer guerra contra ellos. Y esto es lo que Samuel le dijo a Saúl que hiciera, un mandamiento que había fallado en cumplir. Pero uno se pregunta, ¿aún aplica hoy este mandamiento? Bueno, hay una respuesta inequívoca de Rabbi Nahum Rabinovich, que es no. Maimónides ordenó, por ejemplo, que el mandamiento de destruir a los amalequitas solo aplicaba si se rehusaban a hacer la paz y a aceptar las 7 leyes de Noé. Pero después declaró que ese mandamiento ya no era aplicable desde que un tal Sennacherib, el asirio, había transportado y reasentado las naciones que conquistó, porque ya no era posible identificar la etnicidad de cualquiera de las naciones originales contra las que los israelitas recibieron la orden de luchar. Y también dijo Maimónides en la Guía de los Perplejos que el mandamiento solo aplicaba al pueblo de una descendencia biológica específica, pero no debe ser aplicado el mandamiento a personas que odian al pueblo judío. Entonces el mandamiento de ir a la guerra contra los amalequitas no aplica más. Pero sin embargo hay un mandamiento diferente. Viste, en el mundo judío nada es fácil. Hay un mandamiento diferente.
que es recordar y no olvidar a Amalek. Y lo que nosotros cumplimos anualmente al leer el pasaje de los amalequitas que aparece precisamente en el Deuteronomio, en el Shabbat previo a Purim, cuando está el Shabbat Zahor, que es el Shabbat del recuerdo. La conexión con Purim es que Hamán, el agagita, se asume es descendiente de Agag. ¿Quién era Agag? El rey de los amalequitas. Entonces, aquí Amalek se ha convertido en un símbolo, más que en realidad. כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. ואל תעזור. יושב לו אישה במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. En pocas palabras, repito, Agag era el rey de los amalequitas. Entonces, Amalek se convirtió en un símbolo, más que en una realidad. Pero el judaísmo marca una clara distinción entre un antiguo enemigo que ya no existe más y el mal que el enemigo encarnó, que puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Claro, es fácil en tiempos de paz olvidar el mal que yace justo bajo la superficie del corazón humano. Nunca fue esto más verdad que en los pasados 3 siglos, diría yo. El nacimiento de la Ilustración, la tolerancia, la emancipación, el liberalismo y derechos humanos persuadieron a muchos judíos, entre ellos, que el mal colectivo estaba extinto como los amalequitas. Claro, entonces el mal era... Entonces, en aquella época, no existe más el mal ahora.
Y esa era eventualmente engendró el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, las 2 guerras mundiales, las brutales tiranías que hemos conocido y el peor crimen del hombre contra el hombre. Hay un filósofo político de Princeton, Michael Walzer, que tiene unas palabras que son muy importantes. Escuchen bien esto porque es absolutamente fundamental. Donde sea que vemos terrorismo debemos buscar tiranía y opresión. Los terroristas buscan gobernar y asesinar, porque asesinar es el método de ellos. Tienen su propia policía interna, tienen escuadrones de la muerte, desapariciones, empiezan matando o intimidando a aquellos que se oponen en su camino y proceden y hacen lo mismo si pueden entre el pueblo que dicen representar. Si los terroristas son exitosos, gobiernan tiránicamente y su pueblo carga, sin consentimiento, los costos del gobierno terrorista. Esto lo que escribió este pensador. Entonces, el mal nunca muere. Y como la libertad, demanda constante vigilancia. Estamos mandados a recordar, no por el pasado, sino recordar por el bien del futuro. Y no por la venganza, sino por lo opuesto, un mundo libre de venganza y otra forma de violencia. Este pensador Lee Harris empezó el libro La civilización y sus enemigos con estas palabras. Dice que el sujeto de este libro es el olvido y termina con una pregunta. ¿Puede Occidente superar el olvido de lo que es la némesis de cada civilización exitosa? Por esto es que somos mandados a recordar y nunca olvidar a Amalek, no porque el pueblo histórico aún exista, sino porque una sociedad de actores racionales puede algunas veces creer que el mundo está lleno de actores racionales con quienes puede negociar la paz, pero no siempre es así, lo vemos perfectamente. Lo vemos perfectamente. Raramente el mensaje bíblico fue tan relevante para el futuro de Occidente y la libertad en sí misma. La paz es posible, dice Moisés, incluso cuando un Egipto esclavizó y trató de destruirnos, pero la paz no es posible con aquellos que atacan al pueblo, que lo ven como débil y que niegan a su propio pueblo la libertad por la que claman y dicen estar luchando. Porque la libertad depende de nuestra habilidad de recordar y cuando sea necesario confrontar con esta pandilla eterna de hombres despiadados y malvados, que es el rostro de Amalek a lo largo de la historia. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך.
יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.